Buenos días a todos, bienvenidos a esta primera conferencia de este año, de este segundo cuatrimestre. Para mí es un verdadero placer presentar a Nearce e Íñigo Berasategui, que forman el grupo BEAR, ¿no? Que son los que nos van a hablar de la conferencia, pero que además son pues, de esta casa porque estudiaron aquí y han vuelto. Y ahora los tenemos ambos ejerciendo docencia en la escuela a partir de este año, con lo cual pues que sea esto también un cierto acto de bienvenida, ¿no? Y de estos hijos pródigos, ¿no? Que vuelven al hogar, por lo tanto la alegría que hay en el hogar de recibirlos, pues de alguna manera se manifiesta aquí, ¿no? A mí me interesa también, creo que para los jóvenes, que precisamente que veáis a alguien que es solo un poco mayor que vosotros, que ya está trabajando, ¿no? Que a veces parece como que esto de hacer arquitectura es de gente muy mayor, ¿no? Pero que sin embargo hay gente, o sea, que el espacio en el mundo profesional existe, os está esperando para que vayáis a pelear por él y, y, y desde luego conseguir éxitos como los que han conseguido Anne e Íñigo, ¿no? Ahora de momento nos van a enseñar sus obras, ¿no? Pero simplemente sirva de casi como para dar la talla de que no simplemente hemos invitado a unos amigos, sino que realmente merecen la pena escucharles y oír su conferencia, el hecho de que son uno de los 10 equipos seleccionados para exponer en el pabellón de España en la Bienal de Venecia de este año 25, ¿no? Con lo cual significa que su trabajo no solo es importante, no solo es interesante, sino que además empieza a ser muy conocido, lo cual pues no deja de también de ser un cierto motivo de orgullo para los que trabajamos con ellos, ¿no? Y de alegría, ¿no? Así que lo único, les agradezco muchísimo que hayan venido, que estén aquí, que hayan vuelto, por así decirlo, y está en nuestra casa, o sea que adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación, Mariano, y muchas gracias por invitarnos a, a comenzar este ciclo de sesiones del año 25. Gracias, Javi y Juanmi, por la invitación y a todos también los que habéis ayudado a esta vuelta a la escuela, que nosotros también deseamos mucho porque es nuestra casa y lo poco o mucho que hemos hecho se lo debemos a los que nos han enseñado a nosotros. O sea que gracias a todos. Bueno, esta conferencia que hemos estructurado y que nos la dividiremos una parte Anne y otra parte yo, que hemos seleccionado 4 proyectos que no son los que estamos ahora con ellos encima de la mesa, y algunos hemos acabado hace muchos, otros hace poco, pero creíamos que eran los más pedagógicos, o con los que podíamos contar más claramente como las estrategias, las obsesiones, las cosas que nos preocupan a nosotros a la hora de proyectar, ¿no? Yo explicaré 2 proyectos, Ana explicará 2, también un poco visibilizando las diferentes aproximaciones que cada uno de nosotros tiene a los proyectos, y un poco explicándolos cada uno a nuestra manera, con nuestras obsesiones y con nuestras distintas aproximaciones que juntas pues van un poco construyendo los proyectos. Em, bueno, como veis, la conferencia se titula Edificios vacíos, que obviamente hace alusión a este personaje, ¿no? Que es Cedric Price, que no sé si todos le conoceréis, pero bueno, seguro que sí. Es un arquitecto inglés de los años 30, que recoge algunas de nuestras inquietudes o nuestra afición por los arquitectos que escriben, porque la arquitectura también se escribe, nos gustan mucho los arquitectos que escriben, como Loss, Taut y bueno, y también Price, y sobre todo como yo creo que el que más certeramente le definió, que es Ren Koolhaas, que decía que era un gran destructor, uno de los grandes destructores, y que más había hecho con menos medios para la arquitectura, simplemente poniendo sobre la mesa muchos temas de los que luego se han apropiado, ¿no? Uno de sus obras que puede ser como más reconocidas es el Fan Palace, que muchos se apropiaron de una manera estética, ¿no? Como el Pompidou, otras cosas, y otros teóricas, como el propio Koolhaas, que recoge de aquí pues, gran parte de su corpus teórico, ¿no? En relación con esta primera obsesión, aparece en el año 2022 una oportunidad al final de un pequeño municipio en la frontera, justo entre Vizcaya y Guipúzcoa,
en el que al final del pueblo, en una zona llena de polígonos industriales, surge la oportunidad de recuperar este espacio que se había ido llenando de polígonos industriales en una de las mayores concentraciones de industrias de Guipúzcoa y Vizcaya, ¿no? Es en la zona de Mayavia, entre Mayavia y Erma, y que el solar era esto, una serie de polígonos industriales y una gran depuradora de superficie de aguas, que de repente el consorcio decide que ya va a quitar esa depuradora de aguas y se convierte en una pequeña caseta. De repente se libera un gran espacio lleno de fango y suciedad, que para nosotros nos llega un encargo, como muchas veces te llega desordenado, de un ayuntamiento que quiere colocar ahí todas las cosas que no puede colocar en un lado, en un solar con un desnivel brutal de más de 19 metros y lleno de fango, y que para nosotros es una oportunidad de decir, bueno, pues como no es un solar fácil, os tendréis que fiar de nosotros y acompañarnos. Con lo cual surge en este esquema radical y en su ingenua aproximación, que son estas dos grandes bandas que, como otros esquemas, eh, interpelan al ciudadano a entrar a ese interior, que es el que recoge todas las actividades, ¿no? Como decía el propio Price, pues cuanto más divertimento dentro, mejor. Pues bueno, ahí se intentan colocar, ¿no? Y que, como os decía, acompañados de la mayor herramienta que tenemos los arquitectos, que es nuestra capacidad técnica, porque aquí que estáis alumnos os invito a formaros fuertemente también en vuestras disciplinas técnicas, porque la técnica, no solo por el valor en sí mismo de que tengáis que calcular o usar geometría, estructuras, sino que la geometría, la estructura y el rigor os hará libres para poder diseñar luego las ideas que queráis. Entonces, utilizando todo esto, hicimos esta colección de secciones del terreno en el cual intentábamos equilibrar los desmontes con los acopios para intentar no mover ese terreno contaminado y tal. Y luego con él, pues incorporar estas enorme colección de, bueno, estas larguísimas pasarelas, ¿no? Sobre ellas que tenían que construirse de manera muy ligera, casi sin cimentación, como este grandes cortes de chorizos que iban jugando por el terreno, ¿no? Y bueno, y poco más, ¿no? Un proyecto que es poco más que esta seriación de grandes pasarelas que, por un lado, consiguen hacer que ese pequeño acantilado de 17 metros tenga en medio de las dos una superficie horizontal que era necesaria para meter todos los usos que querían, pues de patinaje, pista de pádel, gimnasio, etcétera, y que por otro lado estas grandes pasarelas, el pueblo que está arriba, permiten tener un recorrido accesible a la que todo el mundo puede bajar de manera accesible a ese interior, ¿no? Y se va construyendo así este edificio con unos alzados que juegan a ver y no verse, con una serie de... Y el edificio que se traduce lo más literalmente que puede, otra vez apoyado en esa estructura que tiene que ser muy ligera, que tiene que tener unos apoyos muy controlados porque no puede haber cimentaciones, que se tiene que construir a partir de esa seriación ligera de las vigas Void, que permiten además que no se pueden hacer grandes líneas enterradas, llevar por ahí las pequeñas instalaciones de alumbrado, riego, etcétera, y sobre ellas colocar una serie de prelosas que van armando casi sin tener maquinaria en el terreno todo este proyecto, y que termina construyéndose como este gran juguete que no es sino un recorrido elevado que permite observar la gran operación, que es que esta caseta que construye el consorcio y que ha liberado toda esta gran piscina ahora se ha renaturalizado, parece un paraje que estaba allí, y que en medio de esas dos pasarelas pues ocurren una serie de actividades que permiten acompañar a esto que era lo verdaderamente importante, que era recuperar este paisaje, ¿no? Y aquí esta gran infraestructura abstracta y posibilitadora frente al paisaje, ¿no? Que, bueno, que también tenía siempre esa idea de que pueda ser en sí misma un recorrido, ¿no? Y ahí ese final en donde te asomas y con esta rotonda de cierre final te permite hacer el recorrido entero, ¿no? Y luego también esa idea de, pese a ser en planta y en esa vaguada una estructura que no tiene miedo en visibilizarse desde el pueblo, desde la última calle del pueblo,
apenas se asoma, ¿no? En esa última calle en la que el pueblo acababa, pues apenas esas pequeñas boveditas que ahora mismo cubren una pista de pádel, pero que esperemos que en otro momento, cuando se pase el furor por el pádel, haya otro uso, porque bueno, está previsto para que sea cualquier uso, pues haya otra cosa debajo, ¿no? Y luego, pues salpicando todo este recorrido, pues algunas pequeñas operaciones que permiten que, pues que haya accesos más directos desde el pueblo hacia abajo sin tener que hacer toda esta gran promenade, y que también sirven de pequeñas folís o divertimentos en el que en toda esta linealidad pues se corten un poco con distintas maneras de distraer, ¿no? Y bueno, estas son un poco las imágenes que el proyecto que ya se acabó hace 7 meses, y que ahora estamos en una segunda fase en esta zona final en la que estamos construyendo más usos, porque los políticos son gente insaciable y solo quiere hacer más cosas y meter más usos y más cosas. Entonces, bueno, estamos ampliándolo y haciendo más usos. Pero bueno, un poco sí que recoger esta idea de una infraestructura abierta, ¿no? Que como retrotrayéndonos ahí a Price, ¿no? Y su enseñanza del tiempo como herramienta de la arquitectura, ¿no? De esa, más allá de otros utópicos, como que en nuestra opinión no lo era Price, ¿no? Como podían ser Archigram o o John Friedman o otros que tienen menos interés, simplemente un interés más en sus dibujos. Eh, la, lo que Price nos transmite a través de su indefinición, de su incorporación del tiempo, nos parece que son enseñanzas más certeras, ¿no? Y aquí, bueno, el final y unas imágenes de lo construido, que creo que, bueno, pues es lo menos interesante, o bueno, sin más, es lo que hay. Otro eh, proyecto en el mismo pueblo, que fue el primer encargo que tuvimos, ¿no? En el mismo pueblo, un poquito más arriba, y que también me permite contaros otra de las obsesiones o otra de las maneras de aproximarnos que se repite en muchos de nuestros proyectos, que es una cierta mirada hacia la tradición, en un contexto que está más bien dominado por una globalización uniformadora, ¿no? No una mirada hacia la tradición como un interés romántico o político nacionalista, que la verdad que es que no nos interesa nada, sino como una aproximación a la tradición en el sentido más popular, en el sentido de encontrar un sustrato que tenga una recepción colectiva que nos permita experimentar libremente, ¿no? Con un pozo en ese guiso que permita cocinar de una manera más libre, ¿no? Y solemos poner este collage que hicimos hace mucho tiempo, en el que un levantador de piedras, creo que es la primera imagen de un levantador de piedras que hay, pues está ahí intentando levantar el peso del McDonald's, ¿no? Y con esto mismo, pues, dos exposiciones que también distintas en el tiempo, una bastante conocida, ¿no? La de Rudowski, que hizo en el MoMA, de Arquitectura sin arquitectos, y otra que quizás también a nosotros nos interesa más, de los años 90, High and Low, también en el MoMA, en la que en lugar de mirar esa arquitectura popular, también lo que se hace es mirar las referencias entre lo que podríamos llamar baja cultura y su influencia en el arte, ¿no? Como aquello que no está considerado como referencias artísticas elevadas son sustanciales. Pues por ejemplo, en esta exposición se ve pues en los collages de Picasso o en otro tipo de en las construcciones de cartelería política de soviética, etcétera, y hasta nuestros días, como puede ser, pues evidente, pues toda la publicidad en los Sims, ¿no? Y esta lucha por búsqueda en nuestro día a día, en la cultura de nuestro día, de referencias que permitan elevar un poco más la arquitectura, ¿no? Que con esto siempre en la cabeza también pues llega un encargo banal que probablemente pueda llegar a muchos de vosotros cuando salgáis de aquí, que es hacer una cubierta para una zona de juegos. Es un encargo que
que nosotros, pues eso, pues que siempre pensamos que no tiene mucho sentido porque los niños también se pueden mojar, no son unos entes que no se puedan mojar, igual que los coches también están hechos para mojarse, tampoco hay que taparlos todo el rato, los niños también, pero quizás nuestro mayor acierto fue convencer al ayuntamiento de que aquí había unos columpios y que querían taparlos, y nuestro único acierto fue decirles que para qué iban a gastar el dinero aquí, que lo que tenían que hacer es reactivar esta plaza. Esta plaza que, bueno, no sé, tiene valores algunos, heredera de esta tendencia que en la Escuela de San Sebastián pegó muy fuerte con lecturas un poco así superficiales de Giorgio Grassi y otros, y que bueno, sí que tiene una serie de ejes marcados, sí que contiene este terreno atrás y no resuelve la conexión principal entre la iglesia y el ayuntamiento que está aquí, ¿no? Entonces creemos que ya que tenían un dinero, que lo subiera a resolver esta conexión e intentar reactivar este auditorio que estaba ahí dormido, ¿no? Y bueno, y el proyecto simplemente es eso, ponerse encima de ese auditorio que ya estaba, y darles una zona cubierta e intentar que esa zona cubierta no fuera solo una zona de juego, sino que pudiera ser otra vez un espacio ambiguo que pueda usar para más cosas, como así ha sido, ¿no? Y un proyecto que tiene dos aproximaciones, una de que queríamos que se entendiese como un objeto muy autónomo, que no tuviese nada que ver con la geometría del lugar, y que por otro, como se ve también en la maqueta que está ahí en la Casa de Arquitectura, un objeto muy autónomo que en esa mirada lejana nos pareciese ahí que está posado, ¿no? Pero que a medida que te vas acercando, sobre todo nos preocupaba esta visual desde el camino principal del ayuntamiento, el bar a la iglesia, en el que toda esta cubierta no tapase la iglesia y la verdadera cubierta bonita, que es este porche que rodea la iglesia, ¿no? Entonces había que pegarse y pegarse al suelo para intentar no tapar lo que estaba detrás y poco más, ¿no? Y esa otra segunda lectura, que es que este aparentemente objeto autónomo, en realidad cuando entrabas debajo veías que era una sucesión de materiales de catálogo, de reformas de cubiertas de casa comercial, de cubiertas de madera vasca, de hecho de construcción de choritokis, que son estos remates que tienen, ¿no? Que permitían entrar en precio a esta solución, y que por otro lado le daban ese otra vez aire de a mí esto me suena, o esto, ¿no? Ese aire de estrato común, que por otro lado, pues con esa geometría plisada permitía fácilmente resolver la luz de 17 metros entre los dos apoyos y construir este espacio que replicaba tanto la materialidad en suelo como en techo, intentando generar este interior más cálido. Y bueno, ahora sigue. Bueno, yo os voy a contar los dos últimos proyectos. Ay, esperamos. El primero es Musictopa. Este proyecto llega tras ganar un concurso hace 3 años que buscaba convertir las instalaciones del Ecomuseo de Artea en el nuevo Museo de la Música Folk vasca. Estamos en Artea, que está en el Valle de Arratia, la cuna de la música tradicional vasca, y el objeto del concurso, aunque era un poco ambiguo, quería poner en valor la música a través de un museo al aire libre y una escuela de música. Y bueno, pues por entender un poco el contexto, os contaré que este ecomuseo surgió como un proyecto personal de una persona del pueblo, que por su afán por contar la historia del pueblo vasco de una manera totalmente sui generis, bueno, aquí podéis ver, pues fue recopilando diferentes momentos y pues como útiles de labranza, varias trilladoras, encontrábamos diferentes oficios como la ferrería, un molino. Y además pues fue coleccionando diferentes fragmentos de la vida cotidiana, y con todo ello fue conformando diferentes escenas costumbristas que a su modo de ver contaban nuestra historia. Además, bueno, destacaban en la parcela 2 construcciones de los años 90 que rememoraban la construcción tradicional en piedra y madera del Baserri, reivindicando también la arquitectura tradicional, aunque en realidad era todo fake, eran unos caseríos de hormigón armado.
sin demasiado interés. Y bueno, pues finalmente, pues diferentes motivos, el ayuntamiento adquirió el museo y quedó prácticamente abandonado y bueno, pues únicamente la taberna que ahí veis era pues como el centro del museo, ¿no? Y bueno, pues evidentemente cuando llegamos aquí y vimos todo esto, profundizamos un poco en la historia y nos quedamos sorprendidos, como podéis imaginar. Y aunque la mezcla de todo no tenía ningún sentido, sí que nos fascinó este afán por romantizar o por contar una historia de manera desprejuiciada. Y por otro lado estaba el paisaje, que como veis aquí, la parcela contaba con una enorme cantidad de diferentes especies, arbolado de gran porte y mucho espacio verde. Y bueno, pues este fue el punto para arrancar. Este collage, que es el collage del concurso, recoge esta idea de crear un conjunto pintoresco formado por construcciones de diferente índole, como veis, que recuperan los fragmentos de la naturaleza, pero también los elementos y los rincones del antiguo museo, con un parque museo que discurre bajo esta gran cubierta. Bueno, esta es una imagen tomada hace unos días de cómo la obra ya hemos acabado, porque está ejecutada, va a estar ejecutada en 3 fases. Ahora hemos hecho la primera y la segunda, dejando la escuela de música para la tercera fase. Como os decía, la cubierta es el elemento central que se configura como el resultado de un minucioso estudio de la vegetación existente. Y esto dio como resultado una mancha que es el contrario del arbolado. Esta cubierta se materializó en una estructura ligera de madera muy sencilla, apoyada sobre unos enanos de cimentación que pues nos permitieron limitar los movimientos de tierra y alterar lo menos posible alterar el terreno. Y bueno, pues tiene de particular que cambiamos los órdenes estructurales con las vigas principales por arriba, las viguerías que trabajan a tracción bajo estas y una cobertura hacia afuera de chapa metálica para proteger la entrada de agua en diferentes zonas, y por debajo se terminó forrando con un falso techo de una madera reciclada y carbonizada, pues que en determinados puntos abríamos más o menos para permitir la entrada de luz. Y bueno, pues como comentaba, bajo la cubierta van apareciendo mobiliario, jardín, aparecen piezas de la colección y también hay una serie de construcciones que eran necesarias para el funcionamiento del museo. Una de estas es el pabellón de acogida al visitante, que es un pabellón de planta canalada, que es el resultado de la repetición de un mismo pórtico de madera serrada rasgada por 2 muros cortina, que bueno, pues enfatizan la entrada y un gran lucernario central. La cubierta es también la fachada, que se reviste con unas piezas cerámicas artesanales colocadas sobre unos rastreles que, bueno, con estas tejas tratábamos de trasladar la idea del esmaltado tradicional vasco, donde solamente se esmalta la parte en contacto con el líquido, aunque bueno, pues en nuestro caso esto era sobre todo una cuestión estética, ¿no? Y bueno, aquí vemos diferentes puntos de este pabellón, donde bueno, pues al final el espacio interior es bastante sencillo, ¿no? O sea, simplemente es la geometría lo que... bueno, y otra de las nuevas construcciones es la torre que alberga el núcleo de comunicaciones, que da acceso a la planta primera del caserío, donde está la sala de exposiciones principal. Bueno, está construida por un entramado de madera muy sencillo, y igualmente pues recubierta con las tejuelas. Y como veis aquí en esta imagen podemos ver cómo nos interesaba un poco también esta cosa didáctica, ¿no? De entender cómo son las cosas, ¿no? Y dejar vistos esos apoyos de las tejuelas en los rastreles. Y bueno, aquí vemos esta escalera de chapa lagrimada cuando llega a la sala de exposiciones. Y bueno, pues ocurrió que a una semana de empezar la obra, pues recibimos una llamada y nos cuentan que se ha incendiado la cubierta del caserío.
con lo cual hay que, pues bueno, vimos peligrar bastante el proyecto, hubo que recaudar fondos, bueno, fue un momento bastante tenso. Finalmente pues salimos adelante y esto pues necesariamente nos hizo repensar la envolvente y nos brindó la oportunidad de abrir unos huecos en esa sala de exposiciones que, pues como no sé si habéis visto antes, era bastante angosta. Y bueno, pues este es el momento en que la torre llega a la sala de exposiciones y esto es como ha quedado la sala. La sala coge una atmósfera que nos quiere devolver a este punto inicial, en el que estábamos un poco embaucados por ese cuentacuentos, que bueno, pues al final se traduce en hacer un estudio muy cuidado del color, de los diferentes elementos, dejar la madera carbonizada con estos elementos que existían, el antiguo lagar, el teatrino. Y bueno, esta es la taberna, que también quedó un poco más refinada. Y bueno, pues el último proyecto es este que Mariano antes nos contaba que estaba seleccionado para el pabellón de Venecia. Es Nainoena, una vivienda unifamiliar que está situada en Gorliz, que es un pueblo de la costa vizcaína, en un barrio residencial diseminado, que la verdad que no tiene demasiado encanto, de límites supermarcados, en una parcela ubicada en una loma que desciende hacia el sur pues eso, con un elevado desnivel. A la esbeltez de la parcela, como veíais antes, pues hubo que aplicarle la normativa urbanística que nos hacía separarnos 5 metros de los lindes, perdón, con lo cual la forma de la planta casi la teníamos, era muy estrecha y larga, y bueno, pues prácticamente surgió de esto, ¿no? El gran desnivel que existía, ahí voy a verlo. Sí, como decía, pues el gran desnivel que existía nos llevó a tomar la decisión de liberar la planta baja para poder disponer de algo de terreno libre. Y bueno, pues tengo que decir que en este caso esto fue un privilegio que nos permitió el propio cliente, que quería una vivienda mínima, era solo para él, y digo un privilegio porque no consumíamos la totalidad de la edificabilidad de la parcela, que eso es algo bastante raro. Entonces, bueno, pues así enunciamos el programa de una vivienda de poco más de 90 metros que flotaba. Y aquí empezamos a dibujar en sección de una manera bastante obsesiva, como veis, buscando siempre repetir este módulo de 90, que nos diera la proporción más adecuada de la inclinación de la cubierta para comprimir mucho el alzado este, liberando el otro donde íbamos a albergar todos la cocina, el almacenaje, etc. Y bueno, esta rigidez terminó convirtiéndose en esto, ya con una serie de grosores que nos daba la estructura, las instalaciones. Y de nuevo en la planta vuelve a aparecer esa modelación obsesiva donde colocar la estructura, la carpintería, el mobiliario, para poder, pues, bueno, tener una planta baja completamente, bueno, completamente no, pero casi totalmente liberada. Bueno, esta cabaña que flota, construida con unos pórticos de sección mínima de madera serrada y local, pues nos generaba todo un desafío estructural y bueno, pues la verdad que necesitamos bastante asesoramiento para poder hacerlo posible. Y ahora, bueno, os voy a contar un poco cómo funciona de una manera muy esto. El forjado mixto de hormigón y madera que vemos para que pueda flotar, queda suspendido de los pórticos de madera aserrada que trabajan a tracción y que terminan, espera a ver si puedo, terminan apoyándose en esta gran viga de hormigón que ya pues libera la carga al terreno, ¿no? O sea, nada flota en realidad. Como veis, esta es toda la cimentación, las patas que terminan descargando el terreno, ¿no? Y este es el proceso de la obra. La verdad que los vecinos bueno, alucinaban, nadie entendía lo que estaban bastante preocupados, no entendía lo que estábamos haciendo aquí. Pero bueno,
ya en la fachada sigue apareciendo otra vez esta modulación, aunque sí que, como decía antes Íñigo, pues el conocimiento de la técnica y entender bien pues un propio lenguaje que nosotros nos vamos dando, ya en este punto nos dio ciertas libertades, sobre todo porque entendíamos que la fachada tenía que estar más en convivencia con el paisaje, ¿no? Y bueno, pues estas son ya las fotos de la vivienda terminada. A nivel constructivo, la vivienda es bastante sencilla. La cubierta y la fachada se resuelven como un balloon frame, en fachada con los tableros contrachapados tratados para exterior, y en cubierta, bueno, pues terminamos cubriéndola con esta chapa plegada. Y aquí donde se retranquea la sección, pues hay un gran lucernario que recorre toda la casa, formado por una doble capa de policarbonato celular hacia afuera perdón, al revés, celular hacia adentro y minión hacia afuera. Y bueno, pues el paisaje, la verdad que es fundamental en esta casa, y contamos también para ello con la ayuda de un paisajista, que es Íñigo Segurola, que nos dio toda una lección, aprendimos muchísimo. Y luego, pues por su morador, que es un incansable jardinero, está todo el día arreglando el jardín. Lo único que nos pidió este cliente fue que quería una charca de ranas. Sí, o sea, quería una casa mínima y con una charca para ranas. Y bueno, pues se la hicimos, como no, conduciendo pues las aguas pluviales que caían de la cubierta hasta esta zona inferior de la vivienda, y plantando aquí todo un ecosistema de plantas acuáticas, incluidas una carpa y una rana, que la rana se ha escapado y nunca más ha vuelto. Y bueno, pues más imágenes de esta casa y ya el interior. Que bueno, pues por dentro sí que me gustaría contar un poco esto de esta rigidez que nos obsesionaba tanto, ya termina perdiéndose, porque pues bueno, a medida que la casa se habita, pues al final la arquitectura pues termina un poco siendo superada por ello, ¿no? Bueno, aquí veis cómo aparece la gran viga de hormigón, que es un super vigón de 1 metro de sección. Aquí ya la casa está apoyada en el terreno, con lo cual... Y ese elemento que es el baño, que es un poco más independiente, que funciona un poco exento, que se junta con una de los apoyos, pero bueno, que es un poco el elemento que nos teníamos un poco más de libertad. Y nada, quiero terminar con esta imagen, que la verdad que no es la que más nos gusta, pero demuestra que Nainoen ha conseguido superar estos límites tan marcados de muros verdes, de hiedra artificial, de estas zonas residenciales parceladas, y sin querer encerrarse ni ocultarse, y dejándose invadir por el paisaje y siendo parte de él. Y nada más, pues muchas gracias. La primera pregunta, ¿no?, de tus proyectos, que es la palabra ligereza. De alguna manera ¿son estos proyectos o es ya casi una especie de marca de fábrica, ¿no? Sí, bueno, sí, sí que nos interesa la ligereza. Bueno, yo creo que justo en este proyecto está como la dualidad, ¿no?, entre la contundencia de las patas y el elemento ligero, pero sí que, sobre todo, lo que sí que nos obsesiona es la estructura, o sea, el elemento, la estructura, el funcionamiento estructural como la clave que nos da la forma de las cosas, y como el entendimiento de la estructura es una herramienta proyectal fundamental, no simplemente como lo que viene después, sino que la estructura es proyecto y es objeto de proyecto. Y luego también el uso del
tipo de material, ¿no? Por ejemplo, esta vivienda lo que también nos obsesionaba era usar el tipo de madera más adecuado dependiendo de sus solicitaciones y de su dimensión, ¿no? Por ejemplo, pues queríamos que los pórticos fueran en aserrada, a pesar de que la aserrada tiene unos condicionantes de fuego, de que no puede pandeo y tal. Entonces, para hacer eso, pues hay que tener tiene que funcionar la tracción, eliminar el fuego. Bueno, sí que no usar, como se dice ahora, pues usar madera, sí, usar madera o usar hormigón, usar cualquier material, pero bueno, el material hay que usarlo de una determinada manera, ¿no? Pues, por ejemplo, hoy día vemos usos generalizados de CLT, ¿no? Pues el CLT tiene su sentido en algunas aplicaciones, no tiene sentido su uso indiscriminado, en muros forjados y todo, pues porque no sé si mejoras en exceso, ¿no? Porque el CLT tiene un consumo de material de madera brutal. Entonces, bueno, igual estamos matando a cañonazos aquí el problema. Entonces, bueno, yo creo que es interesante como vale, si voy a usar madera, tengo que ver si para estas luces tendré que usar laminada, para esto tendré que usar un tablero, para esto tendré que usar un entramado ligero que consume mucho menos que si yo fuera de CLT. Pero ¿qué tengo? Pues que tengo que tener esas fachadas moduladas a 90, entonces los huecos pues responderán con esa. Y entonces sí que hay una búsqueda de esa proporción entre la función estructural y constructiva y el tamaño que tienen que tener las cosas. En eso sí que la ligereza, ¿no? Y en lo que no era madera de todo esto, que era la estructura ligera, es que básicamente es que no podía ser casi de otro tipo porque había que llevarlo con grúa, porque no entraba ahí una grúa, porque era un fangal y entonces o era ligero o no era. O sea, ¿no? Pero sí que. Idea de armar, además, ¿no? Las piezas Sí, sí. estructurales, ¿no? O sea, que no solo es la importancia de la estructura, sino que es un tipo de estructura también. Sí. Por lo menos, pues, casi de carpintero, ¿no? Sí. No solo por la madera, sino por el propio concepto, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido sí, todas las obras sí que tienen ese sentido, como dices, de como ensamblaje, como de bricolaje, ¿no? De que un poco que se vea, ¿no? No sé si de sentido didáctico, como decía Anne, que también, de que, bueno, pues que se entienda cómo están hechas las cosas, sino también en el sentido de replantearnos, pues eso, no tanto en el sentido de como de problema con el ornato o no con el problema, sino en el sentido de si hace falta que todo esté trasdosado, que todo esté si o si directamente lo que sea el forro interior y el forro exterior sirven como forro, fachada y fachada directamente, ¿no? Entonces, si no hay se puede dejar la chapa vista por la que no se puede ver, pues se puede dejar, no con un aire casi de exhibicionismo, sino con, bueno, así se hace, consumo de menos material y también, por otro lado, este ensamblaje, ¿no? O bricolaje que nos interesa también a nivel compositivo. Sí. Que hablaseis un poco, no sé, hemos llegado un poco antes, sobre la construcción de un paisaje desde una vocación intelectual artificial, no en el sentido peyorativo, en el sentido positivo. Sí. Sí, hombre, para nosotros la construcción del paisaje siempre es por el hombre. O sea, desde la mirada hacia el paisaje, ¿no? Que siempre es intelectual. Es decir, ahora mismo no tenemos un paisaje naturalizado dado, sino que nosotros vamos aquí, salimos y nuestros montes, ¿no? Que están pelados son pues, porque ha habido, no sé, tierras de labranza, todas han sido construidas por el hombre, ¿no? Entonces, el paisaje siempre es una construcción intelectual, ¿no? Desde nuestra mirada hacia el paisaje hasta el propio paisaje en sí mismo. Entonces, para nosotros el paisaje nos interesa mucho, o sea, nos interesa como elemento arquitectónico y un poco como decía antes también de que puede ser un elemento como liberador de ciertas cortapisas que puede tener la arquitectura, ¿no? Por un lado, porque sí que nos permite generar ciertos, como hacernos más amigables, aun siendo, ¿no? aun siendo radicales o más radicales en la propuesta, sí que te permite generar como ciertos consensos y que por otro lado, pues es muy enriquecedor a la hora de proyectar, no limitarte como a tu parcelita, sino que verte más en conjunto, ¿no? Y bueno, para nosotros paisaje
es también, no es solo el paisaje natural, sino también es el paisaje cultural, ¿no? Y también es pues, esa tradición un poco que hablaba antes, ¿no? También la tradición en el sentido material, de con qué material construimos, también es paisaje, ¿no? Y en la elección, pues, por ejemplo, en esta que está aquí de la madera y el hormigón, pues no sé si podía haber sido piedra, hormigón, o piedra, madera, o piedra tal, y que no sea otra, pues también es una elección que construye en cierta manera paisaje, ¿no? Y, y sí que es un tema que También una vocación de paisaje también interior, en realidad. bueno, sí, eso dice, tú te refieres a los interiores que sean una colección de... Sí, sí, Como dentro, o sea, que en ambos casos hay una vinculación clara ahora, paisaje exterior manipulado por vosotros de manera objetiva y consciente, y también una construcción muy clara de un paisaje interior que tiene una vocación de paisaje consciente y manipulado por vosotros. sí, también, desde luego, para nosotros los interiores también son muchas veces como paisajes, ¿no? Aquí como también de ahí un poco lo que decíamos del apelativo este de edificios vacíos, ¿no? Porque no solo porque nos ha tocado hacer muchas veces cosas que no sabemos muy bien cómo llamar, pues como es el Museo de Artea, como es la cubierta, como es el parque, que no sabemos si es un parque, ¿eso qué es? ¿Es un edificio? ¿No es un edificio? No sabemos ni qué ponerle el tic en el visado de qué es esto, no sé muy bien qué es, porque son edificios pero no están cerrados, están abiertos, son infraestructuras, no son. Entonces, sí, claro, desde esa condición y luego también porque hasta cuando tenemos que reformar una vivienda interior o hacer una vivienda, para nosotros también es como un paisaje, en una suma de colección de instantes, de miradas, de intensidades, en las que para nosotros sigue siendo, como tú dices, como un paisaje. Y también ese entendimiento como, ¿no? de aproximación como te libera, yo creo que de muchas ataduras, ¿no? Y nos permite como cierta libertad, pues como explicaba Anne en este interior, en el que si ves la sección y la planta obsesivamente moduladas a 90 y 45, y luego una vez que extruyes este churro, porque al final es un churro extruido, pues de repente ahí dentro vuelve a funcionar como ese con otra libertad de paisaje en el que pues, se hace esa isla que es la cocina y otra serie de piezas que más o menos van a otro rollo y que permiten romper esa linealidad. Sí, son mecanismos pues, que como pues, que recurrentes también en la idea de entender la vivienda de dentro, ¿no? Pues yo qué sé, creo que Iñaki Ábalos lo explica bien con la Factory Warholiana, ¿sabes? Su colección de objetos, paisaje o otro tipo de casas que para nosotros también son como referencias. Y no sé si te he respondido muy bien, pero... Héctor. Bueno, en primer lugar quería felicitaros porque la verdad es que me ha encantado la conferencia. Gracias. Cómo lo habéis planteado y sobre todo por lo que hemos visto, ¿no? Quiero felicitaros porque me ha parecido verdaderamente fascinante y además muy estimulante con esas conferencias que te ayudan para cuando sales rápidamente reconciliarte con la profesión y empezar a aprender. Una profesión muy buena, el futuro que tenemos, que tiene una tarde por delante. Entonces, en ese sentido, felicitaciones y también quería algo que a mí me ha llamado la atención y que me ha gustado. Claro, sí, puede ser algo personal, ¿no? Pero veo que hay el encuentro, que para mí no ha sido nada forzado de un lenguaje bastante especial, ha sido ya un poco ecléctico, ¿no? Que en algunas de las imágenes sistemáticas que hemos visto desde el Polar en McDonald's, creo que está presente esa idea de buscar algo, ese curso de que hablabais, ¿no? En lo popular, en el entorno, ¿no? En esa, que no tiene por qué ser lo más atado a la tradición más oficial, ¿no? Tiene que ver igual con lo que vive la gente, eso por popular, que tiene que ver mucho con el material utilizado, con las soluciones completamente efectivas. Y luego aparece con una cierta disminución en las composiciones, que son plásticas, que son abstractas, que tienen momentos en los cuales el color me parece que se emplea con, ¿no? De una manera bastante... No sé cómo decirlo, ¿no? Creo que hay un equilibrio ahí que hace que sea muy atractivo. Creo que es un lenguaje que está bien encontrado con los niños, su tradición, con buena hacer.
Y ahí va mi pregunta. Perdón, creo que hay una cierta correlación con algunas imágenes que habéis mostrado de esos collages, ¿no? Tienen un papel importante, ¿no? Y para mí ha sido gratificante ver cómo el resultado final del collage había algo presente que iba más allá de que sea exactamente igual. Entonces, hoy en día que estamos acostumbrados a ver proyectos con unos renders tan perfectos que son irreales, con efectos ópticos, con la mejora del vídeo. Claro, esto que es, no sé si tenéis esta experiencia, que hacemos siempre el mismo render. ¿Qué papel tiene en vuestra manera de proyectar ese tipo de imágenes, esos collages, si son desencadenantes del trabajo? Y también lo digo un poco pensando en lo que tenemos. Yo personalmente tengo una intuición. Sí, bueno, yo creo que tenemos una gran obsesión por dibujar. Desde el principio dibujamos en exceso, o sea, es como nuestra manera de llegar a entender bien el enunciado, el proyecto, es como... y de esta manera siempre apostamos mucho por el trabajo tanto en maqueta como en collage, como estos planos que se despliegan, que enseñan todas las caras, porque realmente, o sea, no es... Realmente nos ayuda mucho a entender todas las caras del proyecto, mucho más de lo que nos da un 3D, mucho más de lo que nos da un render, porque al final tú estás viendo planos, no estás viendo masas, ¿no? Y ya te digo, yo creo que es como una cosa muy facilitadora para nosotros, o sea, no es algo que nos imponemos como, vale, ya hemos llegado a la idea y ahora tenemos que hacer este collage tan bonito para contarlo, ¿no? O sea, realmente son herramientas que sí que usamos durante el momento en que estamos proyectando, ¿no? Desde el inicio del anteproyecto al concurso hasta el final. Y bueno, por eso me gustaba enseñar este collage del Museo de Artea porque bueno, ahí ya se expresaban unas intenciones muy claras desde el principio, ¿no? Y que a nosotros nos ayudan como a no perdernos en todo el camino, de decir, bueno, esto es lo que yo quiero contar. Y llegar hasta el final es un camino larguísimo de años, ¿no? Entonces, bueno, tener muy presente porque has tomado las decisiones siempre y si tienes a mano esas referencias, pues yo creo que es algo fundamental para nosotros, ¿no? Y también es un poco alentador, o sea, poder soltar la mano y emocionarte con lo que estás dibujando. Entonces, bueno, pues yo animaría a todos a dejar, o sea, no los 3Ds nos ayudan mucho, yo también los uso, pero no es la herramienta para diseñar. O sea, yo creo que hay que volver a... Sí, yo creo lo mismo. Yo ni siquiera sé usarlos, los 3D, pero yo creo que son buenos las herramientas en las que o sea, todos son herramientas. Entonces, yo creo que vivimos en tiempo en el que se confunden como los fines con las herramientas para llegar a los fines. O sea, entonces, yo creo que las herramientas muy directas, como es el collage, que son en las que puedes traducir tu pensamiento en papel rápido, ¿no? Porque son rápidas. Joder, son potentísimas, ¿no? Por eso también nos gustan las maquetas y por eso estas maquetas que parecen en las fotos finalistas, pero en realidad son la maqueta desde el concurso, que luego pues las hacemos de tal manera que tampoco ya somos idiotas, que podamos ir como mejorándola poco a poco a medida que el proyecto va creciendo, ¿no? Pero que es la misma maqueta que va creciendo, ¿no? Y por eso está... conocimiento que te da también usar tu mano ¿no? O una herramienta rápida de dibujo y yo creo que son herramientas que, como dice Anne, yo creo que la clave es esa, que te permiten también sintetizar tu pensamiento en un papel o en una maqueta que tienes ahí y a medida de estos procesos de, pues eso, que desde 2021 hasta todavía estamos en obra de ese museo, cuando hay miles de cosas que vienen por medio te permiten, oye, yo quiero llegar aquí, vale, claro, a dónde quiero ir. Y creo que otros recursos más aparentemente sofisticados al final son como muy parciales y te obligan también a definir cosas, ¿no? Para conseguir un render como finalista te obliga a definir cosas que igual en el momento en el que estás no sabes porque todavía no has pensado, pero las necesitas para que esa imagen sea como muy finalista, ¿no? Y te pierdes en el camino en lugar de ser yo quiero esto, pum, así. ¿Qué es? No sé lo que es, pero quiero esto. Entonces te obliga a ese...
Y con los planos, como decían, no es un poco lo mismo. Y a nosotros, de hecho, los planos que siempre enseñamos, que también son imágenes, son planos los planos de ejecución de obra. O sea, que los hacemos así directamente, porque para nosotros también pone ese sentido del plano como herramienta para lo que es para ir a la obra y que sea una herramienta eficaz para contar lo que quieres, ¿no? Entonces, para nosotros, ese siempre abatir las que tampoco es, pues, no en el sentido ya como mirallesco de esos abatimientos que no entiendes, sino más como directo de ir allí, controlar, mirar, también imaginarte fácil esos aparejos o esos... Y la verdad es que es lo que nos resulta más como cómodo y tal. Y lo que decías del color también, por supuesto, pues sí, nos hemos ido como haciendo con el color. Al final el color, yo creo que, no sé, esto seguro que aquí sabéis mucho más que yo, pero yo creo que también, no sé, ha habido como muchos años de un miedo al color, o no sé si por un mal entendimiento de la modernidad, porque la modernidad estaba llena de color, tú vas a, ¿no? Estaba llena de color, no sé si es por las fotografías o por qué, pero la modernidad estaba llena de color también. Y al final el color es la herramienta más barata, ¿sabes? Porque casi, en algunas cosas no, pero pintar casi vale lo mismo en blanco que en azul, y al final, pues quizás porque en las primeras obras que tenemos que hacer no había dinero y lo único que podías hacer era pintar, pues al final vas cogiendo como herramientas y recursos de lo que puedes. Y es una herramienta, yo creo que potente. De hecho, es tan potente que muchas veces genera como mucho o mucha aceptación o mucho rechazo, ¿sabes? El color es algo como muy que siempre genera bandos, o sea que es una herramienta potente porque todo aquello que genera enemigos fácilmente también es que tiene potencia. Yo quería haceros una pregunta. Bueno, primero enhorabuena porque creo que habéis hecho una presentación llena de arquitectura desprejuiciada, lo habéis dicho vosotros, pero creo que también valiente y contada de una manera generosa. Entonces, gracias. Y les quería preguntar la relación con el contexto, porque particularmente en este último proyecto y es algo común a varias zonas del País Vasco, pues que hay grandes extensiones de parcelas, bueno, pues quizá por un tema normativo u otros motivos tienen pocos elementos de cohesión entre sí, entonces hay una variedad de arquitecturas. Entonces yo os quería preguntar si vuestro posicionamiento es de crítica o de celebración de esa condición, o ambas cosas. Sí. Sí, bueno, sí, nuestro, o sea, nuestro posicionamiento aquí era un poco de estupor un poco hacia estos contextos, ¿no? Porque al final, desde el punto de vista de nuestra llegada a estos puntos en el que no entendemos bien la lógica de los clientes que han ido a estos lugares y que me imagino que aquí en el entorno de Pamplona también pasa, ¿no? Alguien que decide irse alejado de la ciudad, a un ámbito más rural, pero son estas zonas parceladas, entonces se construye una vivienda que al final es su vivienda habitual porque no está muy lejos de la ciudad donde trabaja y que lo que hace es, en esa estrecha parcela que tiene, ocuparla al máximo, lo que no puede ocupar le pone un pavimento duro, lo que no, como tampoco le gusta el campo, pero no sabe muy bien lo que es el campo, le pone césped artificial, se forra de una valla de plástico y luego hace la vida en el sótano que llama choco. Entonces, no entendemos bien la mentalidad de alguien que decide renunciar a lo que te da la ciudad, que obviamente te da, porque la ciudad es vida, ¿no? Es gente, es actividad cultural, actividad de ocio, y irse a una zona de estas para vivir en un sótano con una ligera entrada de luz por arriba y con una tele de 80 pulgadas. Entonces, en nuestra aproximación parte de no entender muy bien ese posicionamiento y de tener la enorme suerte de un cliente que lo único que nos dice es que tengo esta parcela, pero quiero un gran jardín. Entonces, claro, la primera ventaja que tenemos nosotros es decirle, vale, pues el coche lo dejas en la calle. Y vale, pues bien, pues lo dejo en la calle. Entonces, claro, ya tienes una cierta ventaja de posicionarte con la parcela en la que de repente pues puedes liberar toda la planta baja, ¿no? Y luego la respuesta de la propia arquitectura con el entorno es, por un lado, de decir, pues que se podría hacer otra cosa, por otro lado, de mirarla como sí, como
como una más, o sea, ya sé que soy el chico raro de la clase, pero es que me da igual, mira, aquí estoy, ¿sabes? O sea, me da igual, aquí estoy y tú estás ahí y yo estoy aquí y me da un poco igual. Entonces, la fachada de atrás mira a la casa que está al otro lado, que se veía en la otra imagen, que es pues una gran casa de 3 viviendas que no tienen, que tienen la misma parcela, pero que han tenido que hacer 3 enormes escolleras para tener una especie de parterre en la que tienen un ficus y bueno, pues le dice, oye, pues no sé, ahí se puede hacer otras cosas, no sé si está mejor o peor, pero distintas. Y sí que, porque el entorno es una colección de arquitecturas muy variadas, ¿no? Porque hay cubitos blancos, edificios de rayitas, edificios como neovascos, pero todo como una arquitectura como muy, como sin mucho carácter, ¿no? También por eso otro mal que tenemos ahora es que como que significarse o darle cierto carácter a las cosas como que nos da también un poco de miedo, ¿sabes? Como, pero no sé.